queriendo hacer lo correcto. Yo creo que cuando todo hombre o toda mujer sabe que será padre, está dentro de él mucha ilusión, mucho anhelo, existe dentro de ellos muchos pensamientos que vienen, ¿verdad? Pero yo creo que no hay ningún hombre ni ninguna mujer que haya tenido pensamientos negativos en contra de su familia, ¿verdad que no? Todos piensan lo mejor y tratan de hacer el mayor esfuerzo. Lo primero que creo que le viene a la mente, dice: yo voy a trabajar y voy a luchar para sostener a mi familia. Está bien si eso lo hace, eso no está mal, pero existen cosas que son realmente y definitivamente más importantes aún que el dinero. Entonces Dios aún te establece y te regala una familia. La familia es una bendición de Dios. Dice la Biblia que cuando Isaac vio que su esposa no podía quedar embarazada, le pidió a Dios. O sea, una familia, el niño que tienes hoy en tus brazos es un regalo de Dios. Dios te lo ha dado. Dios nos ha dado a nuestra familia. Ahora, Dios te ha dado a ti la libertad de educar y formar esa familia. Y te da a ti la sabiduría para tomarla o desecharla. Pero la sabiduría de Dios está allí. Ahora muchas veces empezamos a caminar con nuestra propia sabiduría y nuestra propia conciencia, ¿verdad? Y es ahí cuando cometemos errores. Y vemos aún en ejemplos bíblicos como hombres llenos del poder de Dios, como el sacerdote Elí, cometió errores con sus hijos. Aún creyendo que amaba a Dios, descuidó cosas importantes y sus hijos terminaron haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Aún el profeta Samuel, un hombre de Dios, descuidó las cosas en cuanto a la crianza y la formación de sus hijos. Y dice que sus hijos persiguieron las riquezas y descuidaron lo de Dios. Así vemos muchos ejemplos en la Biblia, que aunque tus hijos haya dificultad en la familia, los padres siempre desean lo mejor. Entonces en la familia está el centro del plan de Dios para la felicidad y el progreso de sus hijos. La Biblia nos enseña que Dios estableció a las familias desde el principio y nos muestra ejemplos de familias fuertes. También nos enseña la manera de tener una familia amorosa y feliz. La primera familia que se establece, ¿cuál fue? Allá en el huerto del Edén. ¿Cuál fue esa primera familia que se estableció? Adán y Eva. Se estableció esa primera familia allá en el huerto del Edén, ¿verdad? Se establece, y la crea con el propósito firme de llenar la tierra y ejercer dominio. Llenar la tierra y sojuzgarla. Llenar y ejercer dominio sobre toda la raza humana y sobre toda la tierra, como lo dice Génesis 1:28. Luego, en el libro de Éxodo, más adelante, nos habla de la honra y establece Dios mandamientos que van directamente en relación a los padres y a los hijos. Y dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, como dice Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de vida, o tengas largos días sobre la tierra, ¿verdad? Empieza a establecer Dios el hombre y la mujer para que empiecen a gobernar la tierra, pero empieza Dios a dar mandamientos para ordenar esa familia y establece ese primer mandamiento de honra. En cuanto a la familia, dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Jesús mismo fue establecido dentro de un núcleo familiar. ¿Se recuerdan? Familiar allí en lo terrenal. María y José. Allí Jesús fue establecido dentro de una familia. Fue establecido con José, su padre terrenal, y María. Luego Jesús nos enseña acerca del matrimonio como la única unión establecida por Dios entre un hombre y una mujer dentro del plan santo y esencial de Dios. Isaac, como lo dice el libro de Génesis 21, bajo la dirección de Dios, el siervo de Abraham viajó
una larga distancia para encontrar a Rebeca, una mujer justa, para que fuera la esposa de Isaac. Como lo dice Génesis 13:24. Jacob trabaja luego para formar su propia familia. De esa descendencia de Isaac vino Jacob e Esaú. Dice que Jacob trabajó para formar su propia familia, la cual llevó luego a ser la casa de Israel, como lo dice Génesis 29:30. Después en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo habla acerca de esas relaciones familiares, acerca del consejo que da a los hijos, y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Por qué? Porque esto es justo. Primero el Señor estableció el modelo allá desde el huerto del Edén. Después viene Jesús y se establece, Dios mismo establece a Jesús dentro de una familia. Jesús nos habla acerca del cuidado de la familia. El apóstol Pablo nos da recomendaciones acerca de la familia. Pero luego esta sociedad moderna ha venido transformando todo lo que Dios ya había establecido de cómo criar y formar la familia en el temor y amonestación de Dios. ¿Será que nosotros hasta el día de hoy, hemos criado a nuestros hijos, hemos formado a nuestra familia bajo el temor y la amonestación del Señor? ¿Será que toda la disciplina que imprimimos en casa está guiada y fundamentada por los principios que Dios estableció? ¿O empezamos a actuar como bien nos parece? ¿O como copiamos del manual de quién? De papá y mamá. Y dejamos a un lado la disciplina y la amonestación de Dios. Y empieza a tener más valor a veces la tradición, ¿verdad? Y los ejemplos, porque así lo hacía mi mamá o porque así lo hacía mi papá. Deja de tener valor el principio que estableció Dios para la crianza de los hijos, aún la amonestación de los hijos. Empezamos a amonestarlo según nuestra propia realidad y agárralo ahí, porque a mí me daba más duro. Y a mí me daba, mira, a mí me amarraban en un árbol de mano. Así que te estoy dando suave. Te estoy dando suave, porque mírate, agarraste suavecito así. Ahora la Biblia nos habla de eso. Dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino corregidlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta sociedad moderna, hasta ahora, creo que si evaluamos y vemos en el mundo en que nos desenvolvemos, ¿verdad?, nos hemos equivocado. ¿O no están de acuerdo conmigo? Nos hemos equivocado en este tiempo con las familias, porque vemos tantos hijos heridos, llenos de frustraciones, y repitiendo lo mismo en su casa, repitiendo lo mismo allí en la crianza de los hijos, queriendo, quizás repitiendo lo que sus padres hicieron, aún de manera involuntaria, sino que la misma vida de frustración y de fracaso te va llevando a repetir, ¿qué? Frustraciones y fracasos. No te lo propones, no lo querías para tu vida, tenías un sueño y un plan distinto. Dios tenía planes y sueños distintos para ti, aún tú tenías planes y sueños distintos, pero como apartamos los principios de Dios sobre nuestra familia y la crianza para nuestra familia, el final o el lugar donde vamos es el lugar del error, el lugar del fracaso. Vemos entonces hijos heridos, llenos de frustraciones, hombres y mujeres, criando y formando hogares fuera del plan de Dios, fuera del plan de Dios, actuando en su propia lógica, actuando con sus propias fuerzas, actuando conforme a lo que ellos creen que es correcto, juzgando a la familia del vecino si se equivoca, juzgando a la familia del otro si se equivoca. Pero yo creo que no hay manera alguna de filtrar nada si no lo hacemos por los principios de Dios. Él es el que va a hablar si lo hemos hecho en abundancia o en escasez, pero lo hemos hecho como Dios nos enseña que lo debemos hacer. Por eso que creo que nos hemos equivocado en esta era moderna, actual, avanzada, innovadora,
se ha infiltrado en nuestras familias. Quiere decir que todo el sistema del mundo, el sistema mundano, se ha infiltrado en nuestras familias. ¿Lo creen o no? ¿Qué es lo que gobierna la casa? ¿Con qué entretenemos a nuestros hijos? ¿Cuáles son las distracciones de nuestra familia? El sistema mundano se ha infiltrado y es el que educa a nuestras familias. Oye, pastor, hoy vino usted severo, vino hoy radical. No, tenemos que despertar sobre lo que está, qué es lo que está formando a nuestra familia. La Biblia decía que debemos criarlos en el temor de Dios y en la amonestación de Dios. Pero los amonestamos, los criamos según como vamos bien, ¿verdad? O como vamos aprendiendo. Se ha infiltrado entonces en nuestra familia este sistema mundano, la que da las directrices en la crianza y en la formación de la familia. ¿Sabe? Un psicólogo me dijo. ¿Sabe? Escuché a aquella sexóloga que te recomendó. ¿Sabes? Alguien me dijo que debías hacer esto. No, me dijeron que si te ponías en la silla y contabas hasta 7, él iba a aprender. Me decía que si él lloraba lo debías ignorar. ¿O no es así? ¿No han escuchado eso? Que no lo mires, no le hables, no le prestes atención, porque sencillamente es un acto. Ahora, la Biblia nos enseña eso. La Biblia no nos enseña eso. Eso nos lo ha enseñado el sistema en que vivimos, que nos ha ido conduciendo, ha venido enseñándonos supuestamente a ser padres y madres, y lo que nos ha llevado es a un perfecto fracaso. A lo bueno le empezamos a llamar malo y a lo malo le llamamos bueno. Y si tenemos un poquito de nivel intelectual o de conocimiento intelectual, más lejos empezamos a dejar lo que Dios nos enseña. Entonces empezamos a tomar esto como algo sin valor, obsoleto. A lo bueno lo llamamos malos. La familia moderna no cree en el matrimonio, ¿verdad que no? ¿Para qué el matrimonio? Eso es obsoleto. Ayer obtuvimos la victoria y yo le doy la gloria a Dios porque tuvimos un taller. Quizás empezaron con 20 parejas, pudieron concluir 7 parejas hasta el final, que arrebataron la bendición, que le dieron valor y le dieron la prioridad, el establecer a Cristo como prioridad, a sus enseñanzas. Ayer dimos la última clase, el día viernes en la noche dimos la última clase. Esa última clase que no se dio aquí, que se llama Enfrentando los conflictos. Y yo creo que todos aprendimos. Y qué maravilloso es ver cómo el Espíritu Santo mismo, como Dios mismo, por su palabra nos enseñaba, nos instruía y nos decía lo que debemos y no debemos hacer, y nos sentíamos descubiertos delante de Dios por nuestros comportamientos y nuestras actitudes. Y qué bueno saber que de ese grupo 4 personas aceptaron al Señor y aceptaron y decidieron establecer a Cristo como esa base y esa roca inconmovible de su familia. Qué bueno saber que de esos 4, 3 fueron bautizados. 3 fueron bautizados. Ayer celebramos 2 bautizos. Entonces llegaron una familia que había crecido sin los principios de Dios, que había desarrollado, llegaron muchos así, pero unos abrazaron la verdad de Dios y conquistaron la meta. Qué bueno entonces es saber que hemos decidido no seguir la corriente moderna, que no cree en el matrimonio, viviendo no valoran la bendición de Dios, viven pensando en esta era moderna, viven pensando en su conveniencia, pero no en agradar a Dios primero. Primero piensan en su conveniencia, pero no en agradar a Dios primero. Dios nos habla de que el matrimonio es honroso. Cuando nos casamos y establecemos ayer dentro de esa actividad, sin proponernos nada, sin inducir nada, sin provocar, sin obligar, sin disciplinar, el mismo Espíritu Santo de Dios tocó el corazón de uno de los varones y en un momento se arrodilló y le dijo a la esposa: aquí estoy, quiero decirte que quiero casarme contigo.
Y qué bueno es saber que pronto celebraremos un matrimonio, que Dios vino a ordenar estas familias. Y creo que es la mayor victoria. Así lo ha hecho Dios con muchas personas que hoy se congregan entre nosotros. No es la disciplina, no es que te sientas en el último banco porque tú no estás casado. Es que yo me siento mejor que tú porque a lo mejor tengo un desastre de casa y yo me siento con autoridad y si te sientas en la última fila. No, el Espíritu Santo es el que vino a ordenar. Es cuando Dios entra en tu vida y ese amor por el Señor que empieza a ordenar y empieza a quitar lo que no sirve y empieza a redarguirte y empiezas a decir, no, yo no quiero seguir viviendo así. Yo quiero honrar a mi esposo porque yo he entendido que el matrimonio es honroso y por eso lo quiero hacer. No porque me están mandando a hacerlo, porque lo quiero hacer, porque decidí agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces creo que qué bueno es cuando le damos valor a Dios. Qué bueno es cuando establecemos a Dios como esa fuente principal y buscamos agradar a Dios primero. El matrimonio dijimos que es honroso. En estos tiempos modernos, los hijos viven sin límites. Sin límites. El mundo dice que el muchacho hay que dejarlo desarrollar, dejarlo crecer, dejarlo hacer lo que ellos piensen, ¿verdad? Porque no hacerlo es limitarlo. Pero la Biblia nos dice que debemos disciplinarlos y amonestarlos en el temor de Dios, ¿verdad? O sea que debe haber una guianza para nuestros hijos. El concepto de honra queda como algo anticuado. Hablan de la supuesta confianza, de una amistad sin límites. Y vemos como hijos le dicen estúpida a la mamá. Y digo eso para no decir otras cosas peores. Porque es que mi mamá y yo nos tenemos confianza. Somos como amigas. Tu mamá siempre será tu madre. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No importa que tengas una buena comunicación con ella. Dios nos manda a honrarlos. No es que yo lo trato así y yo le agarro el trasero a mi hijo porque él es chévere y yo soy su amigo. La Biblia nos habla a honrarlos, a honrar a los padres y a la madre, ¿verdad? Pero esta sociedad moderna tiene esto como algo anticuado, ¿sí? Ya los hijos adulteran con los padres. ¿No han visto eso? Que le dicen al hijo, al varón, vete, vamos a salir a tomarnos una cerveza por allí y vamos y nos conseguimos una muchacha ahí y dejamos ahí a tu mamá, no importa. Porque eso es criar al hijo y darle confianza al hijo. Eso es lo que el mundo y la sociedad moderna, pero lo que Dios quiere que hagamos es aburrido, según lo que esta sociedad moderna nos dice. No hay una figura de autoridad en el hogar que discipline. El hijo decidió no estudiar y no quiso estudiar más. No hay una figura de autoridad que discipline. El hogar, o por la ausencia de uno en el hogar, o por la ausencia de los padres, o por la falta de tiempo, por las diversas ocupaciones. Tenemos tantas ocupaciones que ya no podemos criar a nuestros hijos, que ya no podemos dedicarle tiempo para hablar, para corregir, para hablar de sus sueños. Yo disfruto cuando mi hija me habla de sus sueños y de sus anhelos, cuando me muestra sus pinturas. ¿Sabes? Yo no sé si los demás no creen en que ella va a llegar a ser una profesional exitosa, una mujer que quizás va a tener todos sus sueños proyectados en los mejores lugares del mundo. Ahora yo lo creo. Ahora yo debo creer en lo que mi hija sueña. Ahora creo que mi hija pondrá la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Creo que mi hija tendrá un hogar de bendición y de victoria. Creo que mi hija será un modelo para esta sociedad. Creo que mi hija será aún mejor que sus padres. Yo lo creo. Ahora, si no soy, ¿quién no lo va? Si no soy yo, que soy su padre y su madre para creerlo, ¿quién lo va a creer? Entonces yo debo entender que debo dedicar tiempo, aún en medio de las ocupaciones, para criar a mis hijos. Aún en medio de las limitaciones. Aquí la Biblia no te está hablando de que seas buen padre porque le des todo. Aquí está
Dios hablándonos que somos buenos padres porque damos un testimonio, damos un ejemplo de vida, dedicamos tiempo para su vida, porque oramos con ellos, porque los instruimos, porque les enseñamos a la luz y a la luz de los principios que Dios estableció. ¿Es así o no es así, iglesia? En el temor de Jehová está la esperanza de tus hijos. En el temor de Jehová está toda fuente de esperanza para tu familia y para tus hijos. Es en el temor de Jehová, no en tu propia prudencia, no en tus capacidades, no en tus talentos, no en tu dinero ni en tu herencia, sino en el temor de Jehová. Ahora, ¿quién lo dice? ¿El pastor? Sí, lo estoy diciendo aquí, pero lo más importante es que lo dice la palabra de Dios. Estos son los principios que debemos llevar a nuestros hogares. Entonces, esto es justo, criarlos no con la confianza que el mundo nos enseña. En este tiempo no existe respeto por su cuerpo. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Crecen sin pudor. Crecen, cada día usted ve esta sociedad moderna como las mujeres han perdido el pudor. No tienen ni siquiera respeto por su propio cuerpo. Glorificad a Dios con vuestro ¿qué? Cuerpo y vuestro espíritu. Porque es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. No, chicos, pero eso es moda. Eso es moda. Déjalo tranquilo. Déjala. Es que estamos en un tiempo moderno. Déjala, la camisita aquí se le ve tan linda. Es que eso es moda, ¿verdad? ¿O no decimos así en esta sociedad? Es que esa es la moda. Es que no entiende por qué están anticuados. Este pastor ahora sí, mire, se vino hoy con la chaquetica. No, me vine con la chaquetica porque dije, oye, voy a predicar. No, me vine porque deseé venirme así para presentarme delante del Señor. Pero no es que sea moda. Es que Dios nos estableció esta guía para enseñarnos sus principios, su palabra. Es su voz para decirnos qué debemos hacer. Y dice que el cuerpo es templo de Dios y que debemos honrar a Dios con nuestro ¿qué? Cuerpo también, ¿o no lo dice? Entonces, ya hoy no hay respeto ni por los cuerpos. Los jóvenes y aún adultos quieren hacer de su cuerpo lo que les da la gana, tatuándolo, llenándolo de aretes, entregándolos al placer. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué nos está enseñando esta sociedad? ¿Será que estamos criando a nuestra familia con el manual que Dios estableció para nuestras vidas? Es que es tan sencillo, no, pero es que es moda, ¿no? Ahora, como llegaste, así permanece. Yo no te voy a mandar como pastor, no, tienes que ir entonces allá porque estás en pecado, porque tienes un tatuaje. No, si tú llegaste a Cristo así. Pero ahora, ¿por qué tocar y dañar tu cuerpo? ¿Qué te motiva a hacer eso? Ah, no, pero es que es un recuerdo a mi hijo. Es que es un recuerdo a mí. Lleva a tu hijo en tu corazón. Lleva a tu hija en tu corazón. Hónralo con tu vida. Hónralo con tus actos. Con tu testimonio. Con tu conducta. Ah, no, tú sé, hay gente que se escribe el nombre del perrito aquí, ¿verdad? Porque lo quería mucho. Pero entonces mañana hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Con tatuaje y todo estás pecando, y con el tatuaje y todo igualito te vas a perder si no te arrepientes delante de Dios. Parece el mensaje muy duro, pero quiero decirte que la única fuente confiable para la educación de nuestros hijos es la palabra de Dios. Y la hemos dejado por las costumbres modernas, por los hábitos modernos, por las modas de este mundo, que son las que están guiando a nuestra familia. Ahora, no te estoy diciendo que tienes que venir mañana con... No, ni adoptar una forma que han impuesto. No, tampoco estoy diciendo. Te estoy diciendo que la guianza de tus hijos y el temor de tu familia, la formación de tu familia tiene que ser por el temor de Dios y por los principios que Dios estableció en su palabra. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? ¿No se me van a ir de la iglesia? Amén. Pero si se van, regresen, porque Dios sabe que en el mundo no hay nada bueno. Así que debemos revisar qué valores son los que rigen nuestro hogar y cuáles son los principios que estamos estableciendo dentro de nuestras familias. Aquí no vinimos a acusar a nadie, al contrario, aquí el Espíritu Santo quiere que todos, desde el pastor para abajo, todos nos revisemos. Todos al igual nos revisemos sobre lo que estamos haciendo con nuestros hogares. ¿Cómo estamos
nuestra familia. Es tiempo entonces de volver a esa senda antigua. Ahora, la senda antigua no es lo que a veces nos enseña, que es una forma, que es que ya el pastor no va a usar más la batería, sino que vamos a volver solamente al pandero y mañana me traigo un chofar aquí, porque que eso es volver a la senda antigua. No, si Dios estableció sabiduría e inteligencia en los hombres, y hay una batería, y hay una guitarra, adoraremos con todo lo que Dios le ha dado a los hombres como sabiduría para adorarlo a Él. Ahora, pero todo lo que tenemos lo hacemos para adorar y exaltar el nombre de Dios. Y busquemos cuál es el buen camino y andemos por ello. Seamos como esos hombres prudentes, como ese hombre del Salmo 1, ¿verdad? Que no estuvo sentado en silla de escarnecedores, ¿verdad? Sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. Ah, entonces será como árbol plantado sobre corrientes de agua, ¿verdad? Que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera, porque valora ese camino antiguo, ese camino que Dios estableció, esos principios que desde la antigüedad debemos establecer. No es nuestra lógica, no es que yo le tengo confianza a mi muchacho, no es que no, tranquilo. Tenemos que estar apercibidos y volver a esa senda antigua, como lo dice la palabra del Señor. Es tiempo de cambiar y afirmar nuestras familias bajo los principios de Dios. Es tiempo de cambiar y afirmar nuestra familia bajo los principios de Dios. Hemos fracasado como padres, madres. Podemos llevar en esta era moderna a las familias a un total fracaso. Pero es tiempo de volvernos a Dios, de volver a Dios. Hay esperanzas en Dios. Así que no te avergüences de establecer a Dios y a su palabra como la guía de tu casa y de tu familia. No te avergüences de establecer a Dios como la guía de tu casa y de tu familia, para el crecimiento y la formación de ellos. Entonces avanza, corrige, pide perdón y haz los cambios que tengas que hacer. Avanza, corrige y haz los cambios que tengas que hacer. Hay tiempo. Dios, hablaba yo al principio, es un Dios de segundas oportunidades. Quizás en un tiempo en mi vida también cometí errores, aún los sigo cometiendo, pero cada vez que me filtro mi vida en la crianza de mis hijos por la palabra de Dios, voy y si me tengo que decir las veces que sea necesario, hija, perdóname, hija, me excedí, hija, no debía hacer lo que hice, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque he decidido criar a mis hijos bajo la amonestación y el temor de Dios, bajo los principios de Dios. He decidido que mi casa camine sobre esa senda antigua para que la vida de mi familia esté confiada, esté segura.